Por más que Faraón te llame gobernador, por más que te digan maestro, pastor, no te olvides que eres un simple siervo, un medio, una rama que Dios preparó para que tus hermanos no mueran de hambre. Este mundo necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que alimenten a aquellos que están pereciendo de hambre y sed de justicia. Ha llegado el fin, es necesario que la iglesia abra los graneros. Pero para que esto suceda, debemos saber servir. Porque los gobernantes se enseñorean de las naciones, los poderosos ejercen dominio, pero entre los discípulos de Jesucristo no será así. Así como José, que se hizo grande entre sus hermanos porque supo servir. Él no figura entre las 12 tribus de Israel, pero figura su trabajo, su servicio, sus hijos, su fruto, Efraín y Manasés. Él no aparece porque los grandes no quieren aparecer, sirven. Y los que sirven son grandes en el reino de los cielos. Embajadores por Cristo, fuego y sana doctrina, encendidos por el Espíritu, firmes en la palabra, reconciliados por Cristo. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor por este día que me permite compartir esta palabra con todos ustedes, esta palabra que Él ha puesto en mi corazón. Hermanos, le doy gracias al Señor también por la salvación de mi alma, por el hogar cristiano que Él me ha regalado, que Él me ha prestado, para que como padre de familia, como cabeza de hogar, sepa administrarlo y llevarlo adelante. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra en el primer libro de Génesis, en el capítulo 49 de Génesis, la profecía que Jacob da acerca de sus hijos. Ese patriarca de Israel, ese luchador, ese varón que no merecía la bendición, pero lo anhelaba y recibió la primogenitura, la bendición de Dios. Ahora, en el final de sus tiempos, en el final de su vida terrenal, Él da una profecía. Vamos a leer lo que dice uno de estos versículos, esta profecía que pronunció Jacob, pero no venía del corazón de Jacob, sino que venía del Espíritu Santo. Y hoy, después de tantos miles de años, nos sigue alimentando y edificando como iglesia. Vamos a dar lectura en el capítulo 49 de Génesis, versículo 22. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Dice así la palabra: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Amén. Gracias, Señor. Antes de comenzar la palabra, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, te damos gracias por esta palabra, porque sabemos que esta palabra es viva y eficaz. Rocíanos con tu sangre preciosa, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestro oído para oír lo que nos quiere decir el Espíritu Santo en este día, Señor. Padre Santo, te pido primeramente que tú me cubras con tu sangre preciosa, que pases un carbón encendido por mis labios, que unjas mi cabeza con aceite, para que sea un medio por el que tú hables, Señor. Que ninguna palabra carnal, ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. También te pedimos que tú hagas milagros mientras estamos predicando la palabra, mientras se está escuchando la palabra, Señor. Haz milagros. Lo que no sucede fuera, Señor, de tu iglesia, en un instante, en un minuto, en un tiempo de predicación, asobra, sana a los enfermos, Señor, sana las enfermedades terminales, sana las enfermedades crónicas, Señor, porque creemos que en ti hay poder, Señor, que lo que no puede hacer el hombre, tú en un instante lo haces, Señor amado. Gracias, Jesús, por este momento, y a ti que vives y reinas, sea todo el honor y la gloria. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar a predicar esta palabra bajo el tema del servicio de Dios. Cómo ser un servidor de Dios. Cómo se forma un servidor de Dios. Y también que el Señor nos traiga discernimiento. ¿Quién es un verdadero siervo de Dios y quién no lo es?
Y aquí tenemos esta profecía, y cuando el Señor habla por profecía, Él nos trae un entendimiento superior, más elevado, que el ojo de la lógica o el ojo carnal no lo puede discernir. Así como Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús acercarse a las riberas del Jordán, él era un profeta. Todos veían un carpintero, un joven de unos 30 años, pero cuando lo vio Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Juan vio el propósito del Señor, porque luego se iban a manifestar en el Señor milagros, palabras, pero el propósito primordial era morir y pagar como cordero por el pecado de todo el mundo. Y aquí también, de la misma manera, Jacob nos profetiza acerca de José. Muchos podrían decir: José es un gobernador, el gobernador de Egipto, la segunda persona más importante de Egipto, pero Jacob nos trae una mirada celestial y nos dice: José es una rama fructífera que ha dado fruto, es un medio, es un siervo por el cual Dios ha manifestado fruto. Y eso es lo que queremos ver en este día, y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque dice la palabra ahí en Romanos que somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, que en este día el Señor nos quiera transformar mediante la renovación que viene por su palabra, así como la palabra lo transformó a Pedro. Cuando el Señor les preguntó qué decían ellos, de quién era Él, y Pedro, que era un discípulo de Jesús, lo había mirado al Señor, lo había observado, y en su corazón había empezado a creer que Él era el Cristo. Y Él lo pronunció con su boca, porque para hallar vida eterna debemos decirlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Y cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, le dijo el Señor: bienaventurado Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también digo de ti, Simón, que ya no te llamarás más Simón, sino Pedro. ¿Entiendes? Pedro fue transformado. Cuando él predicó la palabra, cuando él dijo: tú eres el Cristo, fue transformado. Y ya no se llamó más Simón, sino Pedro. Y que en este día pueda pasar eso con nosotros. Que seamos transformados mediante la predicación de la palabra. Que Él transforme, que Él redarguya y saque lo que a Él no le agrada. Y que siembre en nuestros corazones la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios. Y vamos a entrar en la historia de José, hermanos. Para el que no conoce la historia, esto está en el Génesis, en el inicio del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el que luego iba a traer a nuestro Señor Jesucristo, la simiente santa que iba a salvar al mundo entero. Este José era un jovencito entre 12 hermanos, era hijo de Raquel. Él tenía un hermano de su misma madre, que era Benjamín, porque Jacob tenía 2 mujeres. No porque Jacob haya tenido 2 mujeres, hoy Dios permite que los hombres se casen 1, 2, 3 veces, porque eso no es así. Nosotros conocemos un solo matrimonio, hasta que la muerte los separe, porque el hombre dejará madre y padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy estamos como en el principio, en la antigüedad, en la ley, en los patriarcas, se les permitió eso, pero hoy no, porque Jesucristo ya vino. Él habló de muchas maneras, habló a través de profetas, pero ahora ha hablado Dios por el Hijo. Estamos en la finalización de la dispensación del poder de Dios, y ahora nosotros debemos tener un solo matrimonio. Pero en este caso no fue así, pero quería aclarar este tema. Porque nosotros no creemos ni en el divorcio ni en las segundas nupcias. La verdadera iglesia, la iglesia de sana doctrina, no cree en eso. Y fue así que José era un hijo mimado por Jacob. Dice que con 17 años le dio un vestido especial a José de colores. Y esto generaba celo y envidia entre todos sus hermanos. Porque Jacob hacía diferencia con José. ¿Y por qué hacía diferencia? Porque él tenía 2 mujeres, tenía a Raquel, a Lea, luego también le dieron unas siervas. Pero dice que él amaba a Raquel y que no la amaba a Lea.
Y esto a Dios no le agradaba, porque luego cuando vino la ley, Él dijo que si había algún hombre que tuviera 2 mujeres y las 2 tenían hijos, el primogénito, el que iba a recibir la bendición de Dios, no iba a ser el primogénito de la amada, sino de la aborrecida, porque a Dios no le gusta hacer diferencia. Y para formar un siervo no tiene que recibir diferencia de trato, no hay que hacer acepción de persona. Y Jacob lo hacía con José. Y a causa de esto su hermano no lo querían. Y dice que José se sumaba, que él informaba a su padre, a Jacob, de la mala conducta de sus hermanos. Entonces sus hermanos lo odiaban a José. Y se sumaba que el Espíritu Santo y el Señor estaba depositando en José cosas celestiales. Él tenía sueños especiales, que él decía que veía un manojo de trigo y que alrededor de él estaban los manojos de sus hermanos también, pero todos se inclinaban al manojo de José. Y luego soñaba que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Y esto generaba celo y envidia con sus hermanos. Aún Jacob le dijo: ¿acaso vendremos yo y tu madre y nos postraremos ante ti? Pero el Señor estaba preparando un siervo. Estaba preparando una rama, un medio, porque muchas veces ponemos en nuestra boca a los cristianos siervo de Dios, pero no entendemos la connotación de esa palabra y lo que significa ser un siervo y cómo se forma un siervo. Y acá estaba José, y dice que sus hermanos, llenos de bronca contra él, porque él informaba de su mala conducta, lo vieron venir en el campo y dijeron: ahí viene el soñador, ¿por qué no lo matamos? Primero lo querían matar y luego uno lo defendió, dijo: no lo matemos, echémoslo en esta cisterna. Lo echaron en una cisterna y venían justo unos mercaderes pasando y dijeron: ¿sabes qué? ¿Por qué no lo vendemos? Y lo terminaron vendiendo a José a Egipto. Y fueron, agarraron sus ropas, le pusieron sangre y le dijeron a su padre: mira, Jacob, José ha muerto. Y Jacob se desconsoló, entró en una depresión y dijo: descenderé enlutado al Seol. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué el Señor le hizo pasar esto a Jacob? ¿Y por qué le hizo pasar esto a José? Porque a los verdaderos siervos lo prepara el cielo, lo prepara el Señor, no lo preparan los hombres. Porque Jacob le iba a hacer mal a José. Jacob le iba a hacer mal a José. Porque él hacía diferencia, hacía acepción de personas entre un hijo y otro. Y le iba a hacer mal a José en su crecimiento como siervo, porque un siervo tiene que saber servir a su hermano, no señalarle sus errores, no acusarlo, sino que un siervo sirve, le tiene que saber dar algo a sus hermanos. Y culpa de Jacob de ese trato diferente que tenía con José, el Señor se lo tiene que sacar. Porque a los verdaderos siervos los prepara el Señor. No los prepara hombre alguno, no los prepara una institución. A los siervos de Dios los prepara el Señor y los prepara en el desierto, los prepara solo, así como lo hizo con Abraham. Él le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, porque yo te voy a llevar a un lugar y te voy a preparar. Lo mismo hizo con José y luego lo hizo con Moisés, porque a los siervos los prepara el Señor para que nadie se jacte, el Espíritu Santo. Jacob le iba a hacer mal. ¿Cuántas instituciones, cuántas iglesias están pereciendo, están muriendo? Porque los que están a cargo le hacen mal a los siervos. Ponen a sus hijos en los ministerios, en el pastorado, porque son sus hijos, hacen una diferencia según la carne, pero no piensan que la iglesia, los demás hermanos, necesitan verdaderos siervos que tengan revelación del cielo. Por esto el Señor se lo tiene que sacar a Jacob, se lo tiene que llevar a José y permite que él crea que José está muerto. Y también ahora vamos a ver por qué a José se lo llevó a Egipto, porque también a José tenía que entender que él tenía que tener algo para darle a sus hermanos, como ya lo dije recién. Y la única manera era en Egipto, ahí en una tierra extranjera, donde su nombre no significara nada, donde no tenía beneficios especiales, donde no tenía riqueza, donde no tenía nada.
ningún beneficio humano como para servirlo al Señor, porque a veces lo servimos al Señor porque estamos bien, porque el Señor nos da salud, porque nos da riqueza, y eso no sirve. Una fe fundamentada en buenas circunstancias no sirve. La fe nuestra debe estar fundamentada en la palabra, porque la verdadera fe viene por el oír la palabra, por lo espiritual, y eso es lo que quería producir en José. Por eso lo lleva lejos a José y es vendido a la casa de Potifar. Pero lo lindo, que el Señor había puesto esos sueños en José. Y yo creo que José se aferró a esa revelación, porque todo lo que él podría haberse aferrado en la tierra lo había perdido. Lo único que le quedaban esos sueños. ¿Cómo podemos decir? Qué lindo cuando lo único que tenemos es el Señor. Lo único que tenemos es la palabra. Lo único que tenemos es la revelación que el Señor nos ha dado. Y ahí el Señor puede empezar a trabajar y a formar un buen siervo. Y lo llevó ahí a Egipto, donde nadie lo veía, donde su padre no lo veía. Si él hubiera querido, se hubiera portado mal. Si él hubiera querido, hubiera agarrado todas las costumbres de los egipcios. Pero había en él algo depositado por el Espíritu Santo. Y aun siendo joven, teniendo todas las oportunidades para caer en pecado, él se mantuvo fiel al Señor. ¿Y cómo nos mantenemos fieles? ¿Y cómo se manifiesta esto, que somos fieles al Señor? Sirviendo a los demás. Porque José, en la casa de Potifar, en vez de renegar de sus desgracias, él empezó a hacer las cosas bien. Él empezó a comportarse, podemos decir, como un hijo de Dios, como un cristiano. Y empezó a servir a los demás, porque él, al ser un siervo, al ser un esclavo, él no recibía beneficio. Todo su trabajo era para los demás, porque eso es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Dice que el amor no busca lo suyo. Y ahí empezó el alfarero a trabajar en José. Yo voy a hacer que este varón pueda trabajar por amor y no por beneficio. Eso es lo que necesitamos hoy en las iglesias, varones y mujeres que trabajen por amor a las almas, por amor a los demás. No nos importa si son buenos, si son malos. Nosotros tenemos que dar bien y con el bien vencer el mal. Así como lo hizo ese varón en la parábola del buen samaritano. Lo vio tirado, lo vio lastimado, fue, lo recogió, lo vendó, lo llevó, sin importarle cuál era su nombre. Ese es un verdadero servidor. Que el Señor quiera formar eso en nosotros. Y dice que José trabajaba para Potifar. Y dice que Potifar vio que José era bendecido por Jehová. Y acá me detuve. ¿Por qué Potifar dijo esto? Que Jehová bendecía a José, si él no conocía a Jehová. Yo estoy seguro que José le contó a Potifar que él servía a Jehová. Él no renegaba de su situación. Él le contó y le dijo que servía a Jehová. Y yo estoy seguro que sucedió eso, porque la primera vez que se encontró con Faraón, que más adelante vamos a ver un poco de esto, las primeras palabras que pronunció José cuando habló ante Faraón, que Faraón le va a pedir que lo ayude en la situación que él estaba, le dijo a Faraón: no está en mí. Dios dará respuesta propicia a Faraón. José, donde llegaba, lo que primero que salía de su boca era Dios. Era Dios, es Jesús. Eso es lo que el Señor quiere que salga de nuestra boca. ¿A quién sirves? A Dios, a Jesús, a la palabra. No a un hombre, no a una institución, a Jesús. Y así fue que vio que José era prosperado en todo. Entonces dice que recién ahí lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. Parece que lo estaba usando como siervo, pero ahí lo puso en su casa y de todo lo que tenía. Y dice que a partir de esa hora, de ese momento, empezó a prosperar también toda su casa. Y como el Señor estaba trabajando en José y lo estaba probando, era tiempo de prueba. Ya lo había sacado de su tierra, estaba como siervo, había perdido todo nombre, toda diferencia, como hacía su padre. Ahora el Señor calienta el horno un poquito más, porque cuando el Señor mete una vasija de oro en un horno, hace que se caliente 7 veces más de lo normal, porque Él no quiere que quede ninguna escoria en un siervo de Dios. Y fue así que José, trabajando, dice que la mujer de Potifar no era una buena mujer, como todas las mujeres que están en el mundo y que no conocen a Dios. No son buenas mujeres, esto va para los jóvenes.
No miren a las Dalilas, no miren a las esposas de Potifar, miren en la casa de Dios a aquellas mujeres, aquellas jovencitas que conocen a Dios y que tienen temor de Dios. Y esta mujer era mala, seguro que tenía sus atavíos de ramera, y dice que seducía a José y que se quería acostar con él y le insistía, y un día entró José a la casa solo y esta mujer lo agarró y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José, que no servía al ojo, de Potifar, no servía cuando Potifar lo estaba mirando, él servía a esos ojos que son como llama de fuego, que todo lo ven. Él, en vez de caer en esa tentación, dice que huyó desnudo, porque así hay que hacer con las pasiones juveniles: huir. No juguemos con las tentaciones, hay que huir de la tentación, porque estamos en esta carne y esta carne es débil. Y esta mujer, viéndose rechazada, lo acusó a José y contó todo al revés. Dijo que José se quería aprovechar de ella. Y ahí José es acusado falsamente como un abusador, es tirado en la cárcel. No solo que fue tirado en una cisterna por sus hermanos, fue tirado luego en Egipto. Y ahora no solo que va a ser tirado, el Señor no solo que lo tiró en Egipto, sino que te voy a tirar al peor lugar de Egipto, a la cárcel, donde están los peores, la escoria de la sociedad, aquellos que han hecho cosas malas. O también vamos a ver que hay algunos que han sido acusados falsamente, como en el caso de José, o ya vamos a ver porque él tuvo otros compañeros ahí en la cárcel. Pero ahí, donde se ve que está lo peor, bueno, José, allá te quiero llevar, porque yo estoy formando una rama, estoy formando un medio, estoy formando un verdadero siervo. Y ahí va a la cárcel José. Pero José estaba firme en el Señor, estaba firme en la palabra, estaba firme en su fe, y así el Señor quiere que lo estemos. Afirmémonos en la palabra, hermanos. Necesitamos que en la iglesia evangélica se predique la palabra, no una palabra mentirosa, una palabra de prosperidad, una palabra para lograr beneficio aquí en la tierra, no, una palabra que nos haga herederos de la vida eterna. Así como José, él en la tierra no tenía nada, lo estaba perdiendo todo, pero en los cielos se estaba formando algo glorioso, una historia gloriosa. Y así fue que José dice que en la cárcel habrá pensado, se habrá desanimado algunos días, pero él dijo: no, yo me voy a levantar en fe, me voy a levantar en la fe de mi Dios y voy a seguir, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y así fue que José siguió sirviendo en la cárcel y portándose bien, aunque era todo injusto. Él hacía bien las cosas, y dice que lo vio el capitán de la cárcel, y vio que este era un joven distinto y lo puso de encargado de la cárcel, porque sus obras eran buenas, porque lo que él hacía estaba bien, porque el Señor, Él está preparando siervos en lo oculto, en el desierto. Pero los siervos que prepara el Señor no son siervos acomodados por los padres, no son siervos acomodados por las amistades, son siervos que el Señor los va a poner un día a alumbrar, porque tienen luz, porque tienen unción, porque tienen poder, porque tienen dones, porque la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia, la vemos en Apocalipsis, son candeleros, esos 7 candeleros, esa es la iglesia tiene que alumbrar. Si la iglesia no alumbra, si la iglesia no enseña, no da consejo, no tiene nada. Y José estaba siendo preparado como luz ahí en la cárcel. Y fue así que pasó el tiempo, y ese don que el Señor le había dado en la casa de su padre, esos sueños, ese don había seguido trabajando en la vida de José. Y llegó el momento que unos compañeros ahí en la cárcel, un copero y un panadero de Faraón, que habían sido echados a la cárcel por una situación, porque habían ido en contra de Faraón, ese era el expediente, podemos decir. Tienen un sueño ambos, y su semblante estaba mal. Y José, como era un servidor, él miraba los ojos, miraba el semblante de las personas, porque el Señor había puesto algo en su vida, de que él iba a ayudar a los demás, y ve ese semblante y les pregunta: ¿qué les pasa?
Y fue así que le cuentan el sueño, que no vamos a entrar en el sueño para no ocupar tiempo de más. Los dos tenían un sueño y en los dos se manifestaba que en 3 días iba a suceder algo. Y le dijo José, mirá al copero, en 3 días vos vas a ser levantado de este lugar y vas a volver a tu trabajo en el palacio con Faraón. Y al panadero le dice, en 3 días vas a morir. En 3 días tu cabeza va a ser cortada. Porque es necesario, como lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, que el evangelio sea predicado a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres y sean libres en el espíritu conforme a Dios. Le predicó a un vivo y a un muerto. Uno que iba a seguir viviendo y otro muerto. Pero se le dio la oportunidad a ese panadero de que esos 3 días, no sabemos qué pasó con él, se preparara, pidiera perdón, se arrepintiera, algo pasó. Y si no pasó, y si se perdió, es necesario que el evangelio sea predicado a los muertos, aquellos que no lo van a creer, porque van a ser juzgados en carne, pero en el espíritu van a ser libres con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que la salvación no se pierde? No, la salvación sí se pierde. Esto significa que como el espíritu de Dios, y cuando uno muere el espíritu vuelve a Dios, un día va a llegar un juicio y según la carne todos se van a justificar, como todos los que son reos, todos los que están en la cárcel, todos los que son juzgados, todos se justifican, todos dicen que no fueron. Pero va a venir el Espíritu, ese Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y va a decir, tal día, a tal hora, un siervo en la calle, a través de una predicación, a través de un mensaje, te predicó el evangelio a tu espíritu, y acá está tu espíritu, y él es testigo que escuchaste el evangelio y no te quisiste arrepentir, porque amaste más la luz que las tinieblas, porque tus obras eran malas. Amén. Y así fue, hermanos, que sucedió lo que José había dicho, y le dijo al copero, le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Pero, como siempre pasa, hermanos, la ayuda no viene de los hombres, viene de Dios, y Dios quiere que sea así. A los siervos de Dios no los ayuda nadie, los ayuda Dios. Y qué mejor que sea así, que la protección sea de Dios y no de los hombres. Y dice que el copero salió a su trabajo y pasaron 2 años más. Algunos interpretan que José tuvo 2 años en la cárcel, o después de este hecho pasaron 2 años más. José tenía que estar el tiempo preciso en la cárcel. Los procesos de Dios no los podemos cambiar nosotros. Hay tiempos establecidos para nuestra vida donde debemos ser pisoteados, donde debemos ser probados, donde debemos estar en el horno, porque Dios está produciendo algo. El Señor le estaba enseñando a José a servir, porque hasta este punto todos se beneficiaban. Potifar se beneficiaba, el capitán de la cárcel se beneficiaba, estos hombres que estaban en la cárcel se beneficiaban de su trabajo, y él no se beneficiaba de nada. Porque quiero que entiendas, Dios le decía con todo lo que pasaba, que tenés que ser un siervo, como Él quiere que la iglesia entienda, que la iglesia tiene que servir a este mundo. Está para servir, para eso estamos. Y dice que después de este tiempo, Faraón tiene un sueño que lo atormentaba, un sueño que no lo dejaba dormir, y preguntaba y nadie le podía dar una respuesta propicia. Y era tanto el alboroto en el palacio que el copero también se enteró de esta situación, y fue ahí donde se acordó. Ahí se acordó y le dijo a Faraón, ahora me acuerdo de mis faltas. Hay un varón allá en la cárcel que yo un día tuve un sueño y él me lo explicó, y sucedió tal cual él me lo explicó. Y ahí lo mandan a sacar a José. Porque a nosotros, a la iglesia, a los verdaderos siervos, nos mandan a llamar cuando necesitan del don que ha puesto el Señor en nosotros. Porque eso es lo que necesita este mundo, los dones del Espíritu Santo. Porque dice que Faraón juntó a todos los que tenía, adivino, agorero, preguntó, pero no había nadie en la tierra, ninguna ciencia en la tierra que podía traer la respuesta que tiene el Espíritu Santo, la respuesta que tiene la iglesia, la respuesta
que tienen los siervos de Dios no está en la tierra. Hermano, tenemos que empezar a amar más lo que Dios nos ha dejado, las armas de nuestra milicia, lo que viene del cielo. Porque José tenía eso para dar. José no fue llegando al palacio, como podemos decir muchas veces, quedando bien con la gente, como en muchos ámbitos de esta vida, esas personas que se dice vulgarmente, que chupan las medias de los demás para escalar en una institución. Así no lo hizo José. A José no, a José lo mandaron a llamar porque se enteraron que había un don especial en él, como hay en la iglesia, hermano. Y el Espíritu me hace sentir ese celo. ¿Cuántas veces la iglesia tiene un problema y recurre a los profesionales, recurre a las diferentes ciencias? Y el Señor hoy nos dice, lo que yo les he dado a ustedes, no hay sitio en la tierra ni hombre encumbrado que tenga la sabiduría que yo te he dado a ti, iglesia, esposa idónea del Cordero. Porque así fue que José iba a hacer uso de palabra de sabiduría, de palabra de inteligencia. Eso que dice ahí en Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que Dios le ha dado a la iglesia. Y ahora resulta que la iglesia confía más en las profesiones, confía más en los abogados, en los ingenieros, en los psicólogos. Esas son cosas de esta tierra. Pero cuando vengan los problemas a la tierra, y van a venir más problemas a la tierra, lo que se tiene que manifestar es la luz del Espíritu que está en nosotros. Cosas que nadie las tiene. Y así fue José, que se presentó ante Faraón y le dijo, como dije anteriormente, no está en mí, Faraón. Gracias, Señor, por estos varones, por este pensamiento y este consejo que el Señor nos trae hoy. No está en mí, no está en mí, no está en la iglesia, en lo personal, no está en una denominación, está en lo que trae el Espíritu Santo. Por eso cuando predicamos nosotros, no lo sacamos de un diccionario, no está en el hebreo, no está en el griego, no está en la inteligencia artificial, está en Dios. Y buscamos la revelación en el ayuno, en la oración, y ahí el Señor nos trae una palabra y nos explica la palabra. Y fue así, hermanos. Esto me conmovió también, que después que José le cuenta todo lo que iba a pasar, se quedó anonadado Faraón, porque José le dice, usted tiene que poner un hombre, porque van a venir 7 años de mucha abundancia y luego 7 años de mucha escasez que van a hacer olvidar los años de abundancia. Usted tiene que adelantarse y juntar mucho alimento para esos años malos. Cuando Faraón escuchó todo eso, dijo, qué mejor que ti, José. Qué mejor que ti, José. Y ahí fue cuando José es levantado. Y dice que Faraón le dijo, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra gobernarás todo mi pueblo. Si bien sabemos que a José lo pusieron como segundo después de Faraón. Faraón le dijo, ¿sabes qué, José? Las palabras que tú tienes, yo quiero que gobiernen a mi pueblo. Miren, hermanos, un hombre impío, un faraón, pidiendo que se gobernara todo Egipto por la palabra que tenía José. Y nosotros muchas veces en la iglesia queremos gobernar por mandamiento de hombre. Y el gobierno y la administración de la iglesia y el servicio de la iglesia por la palabra de Dios. La máxima autoridad en la iglesia de Jesucristo la tiene la palabra, los 66 libros, la revelación que el Señor nos ha dejado. Aleluya. Y fue así que José fue sacado a los 30 años. Por eso hablé de que el copero no lo podía sacar. El tiempo que tenía que estar José en la cárcel y pasando todas estas tribulaciones, lo tenía escrito el Señor en los cielos. 13 años pasaron que José pasó por todas estas situaciones, porque él tenía 17 años cuando es vendido y a los 30 años es puesto como el hombre que iba a gobernar a todo el mundo conocido. Y el número 13 tiene un gran significado, hermano. El número 13 significa rebelión. Lo vemos ahí con los 2 hijos
de Abraham, Isaac e Ismael. Ismael fue circuncidado recién a los 13 años. Cuando el Señor da la ley, da 613 preceptos. El número 13 significa rebelión. Por más que José era un buen muchacho y el Señor había puesto cosas hermosas, había cosas que Dios tenía que trabajar en la vida de José. Tenía que ser pisoteado, tenía que ser humillado para que de José ya no hubiera rebelión, no hubiera orgullo, no hubiera soberbia. Y ya estaba preparado José para gobernar, para reinar, para dar órdenes, pero en beneficio de los demás. Gloria a tu nombre. Y fue así que José también se casó, le dieron una esposa y él pudo dar un fruto, tener frutos, tener 2 hijos. Y acá también hay un significado, porque hay personas que también ante la adversidad se fortalecen y salen adelante, pero no con los argumentos correctos. Muchos, por celo, por envidia, por vanagloria, predican el evangelio, porque quieren ser. Pero José no era así, porque el primer hijo que él tuvo le puso por nombre Manasés, porque Dios me hizo olvidar de toda la casa de mi padre y de mi trabajo. Porque para ser un verdadero siervo tenemos que saber olvidar lo que nos hicieron. Para que salga un buen fruto, un Manasés, tenemos que saber olvidar. Y tuvo un segundo fruto, un segundo hijo, Efraín, y le puso un nombre también, porque era un hombre que meditaba, que entendía las cosas en profundidad. Y dijo, le voy a llamar Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José estaba entendiendo que no hay mejor tierra para dar fruto que en la aflicción, en la adversidad. Porque no hay momento más especial para la iglesia cuando es perseguida, cuando es rechazada. Ahí da verdadero fruto, como esa primera iglesia que nació en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Una iglesia perseguida, pero llena de fruto, de maravilla. Y el Señor a su verdadero siervo los prepara así, en esos ambientes, y saca la mejor flor, esa rosa de Sarón que se da en el desierto, sola, mantenida por el Señor. Y así fue que José le puso estos nombres. Y él lo creía, pero ahora faltaban unas pruebas más para José en cuanto a su servicio, porque fue preparado en la cárcel para servir. Y ahora, una cosa es decirlo, una cosa es ponerle el nombre, pero ahora tengo que demostrar mi servicio. Ahora mi servicio tiene que ser aprobado, porque hemos pasado procesos, hemos pasado por tristezas, por aflicciones, pero ahora tengo que dar un servicio. Ahora mi ministerio, mi trabajo en el Señor tiene que alimentar a alguien, tiene que beneficiar a alguien. Y fue así que empezó los años de hambre, y venían de todos lados. Y José alimentaba, abría los graneros y alimentaba a todos, buenos o malos, no preguntaba. Pero ahora aparecieron sus hermanos, porque una cosa es ayudar a los malos que no nos han hecho mal a nosotros, que no lo conocemos, y otra cosa es ayudar a los malos que nos han hecho mal a nosotros. Y ahí fue cuando aparecieron. Y José los vio y empezó la lucha, porque era un hombre y había una carnalidad en él, y quería y peleaba. Por un momento los quería a sus hermanos, pero por otro momento los rechazaba, y le empieza a hacer pasar cosas a sus hermanos, excusas para pelear con ellos. Le pone dinero en un saco, luego le pone una copa en el saco. Y muchas veces nosotros también peleamos en las iglesias y discutimos entre los hermanos. ¿Quiénes son hermanos? Aquellos que creen en el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, que creen en la manifestación del Espíritu Santo, que creen en las lenguas. No importa que no estén en nuestra misma iglesia, pero somos hermanos en el Señor. Y peleamos por diferencia, por cosas que no tienen sentido, por una copa. José le pone una copa como una excusa para pelear con ellos. Y a veces pasa en la iglesia, se pelea por la forma. A mí me parece que hay que hacer las cosas de esta forma y de aquella. Y son simplemente excusas para pelear. Pero gracias a Dios que José había sido bien preparado por el Espíritu Santo. Y cuando el alfarero trabaja en un vaso, no falla. Y José se arrepintió, se conmovió, se dio a conocer a sus hermanos.
hizo traer a su padre a Egipto. Ahí se abrazó, ahí Jacob revivió espiritualmente, se fue la depresión, se abrazó con su hijo José. Vio todo lo que había hecho el Señor con José, me imagino, le habrá preguntado, José le habrá contado, y él que era un hombre espiritual, Jacob, habrá meditado, así como hemos meditado la palabra, ¿por qué Dios me lo sacó a José así? Y él habrá meditado en todo, porque el espíritu que se movía en Jacob se mueve hoy en nosotros. Y me llamó la atención esto, que antes de dar esta última profecía, dice que Jacob lo llama a José. Y así como José, porque vivió varios años Jacob con José en Egipto, así como José entendió lo que era ser un siervo y Dios fue produciendo todo eso en él, Jacob también tuvo unos años viviendo con José y entendió. Y acá un varón que aunque la carne iba menguando, así como dice el Señor, en el hombre interior nos vamos renovando, y Jacob estaba renovado, estaba lleno del Espíritu, y le pide que le traiga a sus 2 hijos, a Efraín y Manasés. ¿Y saben lo que le dice Jacob? Porque esto tenía que seguir entendiéndolo José, como lo estamos entendiendo nosotros. Y le dice, ¿sabes qué? José, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, no van a ser tuyos, van a ser míos, así como Rubén o Simeón. Porque vos no sos más que una rama. Por más que Faraón te llame gobernador, por más que te llamen maestro, pastor, no te olvides que eres un simple siervo, un medio, una rama que Dios preparó para que tus hermanos no mueran de hambre. Este mundo necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que alimenten a aquellos que están pereciendo de hambre y sed de justicia. Ha llegado el fin. Es necesario que la iglesia abra los graneros. Pero para que esto suceda, debemos saber servir. Porque los gobernantes se enseñorean de las naciones, los poderosos ejercen dominios. Pero entre los discípulos de Jesucristo no será así. Así como José, que se hizo grande entre sus hermanos porque supo servir. Él no figura entre las 12 tribus de Israel, pero figura su trabajo, su servicio, sus hijos, su fruto, Efraín y Manasés. Él no aparece porque los grandes no quieren aparecer, sirven, y los que sirven son grandes en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que le quiso decir Jacob a José. Está bien, José, yo sé que vos lo has entendido, pero no te olvides de esto, que tú eres una rama, que tú fuiste preparado para bendecir a tus hermanos, para que no muriéramos de hambre. No te olvides, tú no vas a aparecer porque José no aparece en las tribus. Después en Apocalipsis sale la tribu de José, pero en sí lo que se manifiesta es el fruto. Porque ¿qué viene a buscar el Señor de la iglesia? ¿Qué viene a probar de la iglesia? Si la iglesia tiene fruto o no. Los otros aparecen, los otros hermanos de José aparecen, pero la única rama, el único que dio fruto es José. ¿Y qué quiere el Señor? Que se muestre los frutos. Así que Efraín y Manasés, cada uno de ellos son una tribu de Israel, porque su padre supo servir. Y fue así que Jacob murió, hermanos. Murió y fue reunido con su pueblo, dice la palabra. Y llegaba la última partecita que debía entender José. Así como él lo entendió, así como José lo entendió, lo tenían que entender también sus hermanos. Y dice que sus hermanos, cuando vieron que murió su padre, dijo, bueno, quizás ahora José se vengue, no está más el papá. Porque cuando vienen los problemas en la familia, entre los hermanos, cuando se mueren los padres, por la herencia se pelean y ahí vienen los problemas. Y estos todavía no habían entendido el ministerio de José. Dijeron, José, ¿se acuerdan cuando nos acusaba con papá allá, cuando éramos jóvenes? Quizás ahora José se va a vengar. Así como tenía el deseo nuestro tío, porque su tío Esaú también dice que él quería matar a Jacob en el pasado y ellos sabían de toda esta historia. Dijo, capaz que José va a hacer esto. Pero ellos tenían que entender
que José no estaba para acusarlo, que la palabra de Dios no está para acusar al pecador, sino para acusar el pecado. Si usted las primeras veces que está escuchando el mensaje, esta palabra muchas veces va a parecer que lo acusa a usted, pero no lo acusa a usted, está acusando el pecado. Esta palabra es un alimento suculento que viene del cielo, con palabra de sabiduría, de inteligencia, para que usted lo coma y a través de la fortaleza que da la palabra, deje de pecar, deje de vivir como el mundo. Y esto que entendió José, que la manera era sirviendo, dándole alimento a sus hermanos, que sus hermanos sí se iban a inclinar hacia él, porque el que iba a administrar, el que iba a ser el siervo iba a ser José, y los otros se iban a tener que callar y recibir, porque en la iglesia pasa así, el Señor levanta profetas, evangelistas, maestros, pastores, ancianos, diáconos, presbíteros, y otros tienen que escuchar, pero para que esto suceda, tiene que haber dones, tiene que haber unción. Y los hermanos de José tenían que entender que José nunca los quiso acusar, nunca los quiso matar. Lo que él quería hacer es que ellos cambiaran su conducta. Y ellos asustados venían pensando que José los iba a matar, que los iba a castigar. Y le dijo, no, hermanos míos, ahí en el capítulo 50, versículo 19, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. El Señor te está hablando, joven querida, hermano querido, deja el pecado, viene la palabra, a veces la palabra es dura, pero es para que no mueras, porque si tú recibes esta palabra, soporta la reprensión, soporta la instrucción, vas a tener vida eterna. Y ahí entendieron, y ahí lo entendieron. Los hermanos dijeron amén. Lo que no entendíamos allá es que teníamos celo. Ahora entendemos que tú eres el principal entre nosotros, porque nos das comida, porque nos traes palabra, porque el Señor te usa. Y ahora sí nos inclinamos. Que el Señor a través de esta palabra pueda levantar muchos, José, muchos verdaderos siervos, porque hermanos, viene una lluvia tardía, viene un avivamiento para la Argentina, para el mundo entero, porque el Señor antes de levantar su cosecha tiene que mandar un avivamiento. Y tenemos que estar preparados para servir a los demás. La iglesia tiene que dejar de buscar la riqueza de esta tierra, como la iglesia de la Odisea, buscar progresar en esta tierra y empezar a buscar el verdadero oro, la verdadera vestidura, el verdadero colirio, para alimentar a tantos que mueren en pecado, porque después de este último gran avivamiento, el Señor va a levantar la cosecha y vienen los años de escasez sobre el mundo. 7 años, esos 7 años de gran tribulación que vienen sobre la tierra, de escasez, de hambre, de muerte. Pero preparémonos como José para llenar nuestro granero, para que cuando estemos en ese avivamiento lo sirvamos al Señor, que ya no existan denominaciones, sino que todos trabajando juntos para alimentar a los pecadores. A Él que vive y reina, sea todo el honor y la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.